Buenas noches, 9 millones de granos del sistema. Recuerden que debajo del título del programa y encima de los tiempos está el link del programa subido a Libre, ¿no? Gran Sistema 391, el show de la vacuna. Un agradecimiento enorme a Gabriel y Sergio, que a su regreso me sorprendieron con una PC nueva. Y para último, mantener otro programa levantado por YouTube. Es 2015, titulado El plan para llevarse el puesto a la Argentina. Con ese ya van 18 levantados. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto de la caída del Imperio de Occidente. Cuando terminó la crisis de los misiles en Cuba, Nikita Khrushchev hizo una declaración histórica que hoy atraviesa el tiempo. También nosotros no queremos morir, pero a América la conquistaremos sin disparar un solo tiro. Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes, los occidentales, son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándoles con pequeña dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear con ustedes. Debilitaremos tanto su economía hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten lo que están dispuestos a trabajar y se lo den a aquellos que no están dispuestos a trabajar. Esto lo dijo el 29 de septiembre de 1959 en la ONU. El miércoles se conoció un mensaje de Trump que, en síntesis, lo importante es que hará una transición pacífica hacia el 20 de enero. Y se fue para vivir en Texas, en National Defense Command Center. Suena rendición, y la parte derecha del liberalismo capitalista se rinde a la parte izquierda del liberalismo capitalista. Una vez que salga a la Casa Blanca y no tenga más comando, podrá solo preocuparse por sus bienes. Y si jode, lo matarán y basta. La gente que se expuso perderá la tierra de abajo de sus zapatos, vía libre a Fauci y a sus vacunadores delincuentes, opositores y Novax a correr o morir. Finalmente se probó que todo bajo control. QAnon era contrainteligencia. No hacían otra cosa que exponer sus planes, mientras que los otros laburaban en la sombra. Toda reacción será aplastada con violencia, legalizada, y finalmente los campos se empezarán a llenar como en Canadá. No te vacunas, serás reeducado. El gusario imperialista lo dio todo, para el nacimiento de la mariposa imperial china. Los patrones se mudaron y ahora se dedicarán sin obstáculos a su agenda. Siempre hay que seguir la ruta del dinero. Las bolsas hablan. La estaba siguiendo, tratando de no escuchar otra cosa, y no me falló. Me pregunto, ¿qué les convendría hacer a los que salieron a la calle con moderación y responsabilidad? ¿Vuelven y se entregan al sacrificio o perdido por perdido se despoderan y se responsabilizan? Hace algunos años estaba conversando con un viejo amigo y la conversación me dijo lo siguiente: es siempre mejor un Stalingrado que un Berlín. En definitiva, si arrancas, anda hasta el fondo, y lo dice hasta el Evangelio: cuando no es prudente la tibieza, a los tibios lo vomitaré de mi boca. Y esto es algo que hace rato vengo diciendo, y quienes me siguen por años pueden corroborarlo. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos, cuando tienen el poder, van al fondo, y nosotros, las pocas veces que lo tuvimos, no fuimos al hueso. Algunos dicen que no todos los estados se doblarán, especialmente Texas, y que otros lo seguirán por derecho. Yo solo sé que la fuerza da derecho, y que las revoluciones no se hacen con tinta, se hacen con sangre. El magnicidio no necesariamente el de Trump. Cuando sea útil justificar represión y cárcel de los rebeldes, algún fanático de Trump le cortará la garganta al sacrificable Biden, y así abrirán la casa para los que les molesten. Ojalá me equivoque. Vamos a ver ahora cómo se gestaron los hechos. El presidente Trump convocó a sus seguidores contra el fraude. Se calcula que 2 millones de personas llegaron a Washington. 60 senadores cuestionaron los resultados de Arizona. Van a deliberar por 2 horas.
y eso se va a repetir en los otros 7 estados denunciados. El vicepresidente no hizo lo que estaba acordado, lo que es tomado como una traición. Comienzan los forcejeos con la policía en las ascensas del Capitolio y de golpe la policía corre las vallas y permite el ingreso de la gente. Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. And they just breached the Capitol again. Se informa la detección de al menos un micro lleno de matones de antifas para infiltrarse en la manifestación. Se observa un hecho que determina la presencia de infiltrados: el daño a las instalaciones. En general, los ciudadanos no hacen eso. Cuando los provocadores irrumpieron en el edificio, se emitió una orden de cierre de emergencia y se les dijo a los miembros del Congreso que se cubrieran debajo de su escritorio y se prepararan para el asalto del edificio. Jeffrey Prater confirma que todo el ataque al Capitolio fue dirigido por agentes de Antifa BLM, que trabajaron junto con la policía del Capitolio. Al ingresar la gente al Capitolio, el vicepresidente se va evacuado por los túneles secretos y Trump tuitea que Pence no tuvo el coraje que hacía falta para defender la Constitución. Y antifas son detectados dentro del Capitolio. Ese hombre, que va a pasar el video ahora, reconoce ser un infiltrado y que estuvo pagado. Entregó pruebas del falsa bandera, pero no dijo quién les pagó. Look, I just left the protest at the Capitol building, and I got a big bruise on my leg. I had a difficult time pulling off the act that I was paid to do. And I'm making this video because I want to confess that I was paid to pretend to protest today. I can't say by who, but I will just say that it's a organized effort. Se produce un tiroteo en el interior y fallece Ashley Babbitt, veterana de 14 años de servicio en 4 giras con la Fuerza Aérea y agente de la CIA y el FBI. Y aquí comenzamos a ver cosas raras. Se difunde por los medios una foto de los agresores, observar que son personas blancas. Cuando en realidad se trata de una mano de color. Por lo que cuentan contactos en Estados Unidos, la trama parece ser la siguiente. Mientras aún no habían permitido el ingreso de los verdaderos seguidores de Trump, dentro
anticipaban las situaciones de asalto falsas para filmarlas y cargárselas a Trump. En las escaleras estaban los policías listos para iniciar la falsa represión y los falsos trumpianos, los de Antifas. La mujer empieza a romper los vidrios, iniciando a rodar las escenas, pero fuera había un guardia que no estaba al tanto de la operación. Ninguno percibe la presencia del hombre ajeno a la farsa y se dan cuenta solo al oír el disparo. Aún así, ninguno reacciona, porque estaban relajados esperando la orden para iniciar la filmación. Llama la atención que no se responde al tiroteo. Observe que todos se tratan bien, se hablan, se dan indicaciones, no parecen fuerzas opuestas. Recién se percatan de la realidad cuando ven a la mujer en el suelo con un tiro en la cabeza sangrando. Antes pensaba que era una escena preparada. También se ve en otra filmación cuando salen a dar la orden para permitir a los actores entrar. Justo se escucha el disparo, antes de que entren. Se habla de los muertos, pero como la prensa del régimen oculta todo, no sé si algún día lo sabremos. John Sullivan, fundador de Insurgencias USA y anti-Trump y activista de Black Lives Matter de Utah, ha sido detenido por la policía por el asalto al Capitolio. Anteriormente fue arrestado y acusado de disturbios BLM. Un antifa ha revelado en Instagram su participación en el asalto al Capitolio. Sí, fuimos nosotros, ha dicho. Pence, al margen de todo, recibe un saludo masónico y una moneda de plata, y el ritual está completo. Recibe de paso un saludo de codo de Nancy Pelosi, felicitándose por su traición. Fue vendido por una moneda de plata. Recuerden que fue uno de los que recibió el misterioso sobre en el velorio de Bush padre. Nadie sabe cómo va a terminar esto. La realidad es que los que están en la cabina de los botones hace algunos años eligieron a Estados Unidos como base para sus planes y hoy se están mudando. Se van a China. De Jinping no se sabe nada, así que por estos lados parece que el pantano chino también ajustó sus cuentas. Dentro de poco tiempo, cuando la escena sea más evidente, sabremos exactamente cuál es el papel de Trump en toda esta puesta en escena. Este es el programa 392. En el 100 o 110 hice una semblanza de Trump y no me equivoqué tanto. Todo ese tiempo saben que tuve mis reservas no solo por él, sino por el yerno. Por ahora su cuenta de Twitter y Facebook está suspendida hasta que suma viven. Ya comienzan a darse los indicios de la secesión que viene. Mientras Washington busca a todos los antifas que invadieron el Capitolio, en Tennessee comenzó la caza de brujas de los que apoyan a Trump. Aquí hasta el 20 no sabemos lo que va a pasar. Mientras tanto, sí, tenemos que relatar la mudanza de Hollywood a Washington.
Vamos a hablar un poquito del poder global. La élite que gobierna el mundo sin pedir permiso a nadie, como tampoco se somete a algún sufragio, como supuestamente lo hace cualquier presidente o ministro de cada nación, es una élite oscura que sustenta su poder en la actualidad en 3 columnas bien definidas alrededor del mundo, y son: el Estado del Vaticano, que es la mente que elabora todas las perversidades para imponer a la humanidad y controlarla por medio de la religión; la City de Londres, que es el centro financiero mundial; y Washington DC, la Casa Blanca, que es el brazo armado o la que ejecuta las órdenes sobre todo el mundo, pergeñado en el Vaticano y financiado por la City de Londres. La City de Londres es independiente al resto de Londres e Inglaterra, ya sea sobre leyes, fuerza de seguridad y gobernante. En este lugar están los servicios de inteligencia MI5 y MI6, todos los bancos de Inglaterra, los 500 bancos más poderosos del mundo, el Instituto Tavistock, la Sociedad Fabiana, que es una institución socialista dirigida por grandes aristócratas ingleses, que son los que pergeñan e imponen en el mundo ideologías políticas como derecha, izquierda, conservadores, liberales, demócratas, comunismo y sus derivados, fascismo, sionismo, etc. Y es la que asesora a la City de Londres de cómo llevar sus políticas financieras adelante, como así también son los que propugnan el cambio hacia un único gobierno mundial, más conocido como Nuevo Orden Mundial. De esta ciudad controlan los bancos ingleses, los bancos multinacionales e internacionales, toda clase de corporación internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco del Vaticano controlado por los Rothschild ingleses, supervisado por la Casa Real Torlonia, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que está controlada por 8 accionistas británicos desde 1913, como los Rothschild, Rockefeller, etc. El Banco de Pagos Internacional, el BIS, que a su vez este banco controla todos los bancos centrales de todas las naciones. En la actualidad la City de Londres es el distrito financiero más importante del mundo, donde diariamente se compran y se venden productos financieros por un valor de 2 billones de dólares, que equivale a la tercera parte del dinero que se mueve en el planeta. Esta milla cuadrada está gobernada por el Lord Mayor of London Corporation, que es el título oficial, equivale al alcalde, y es diferente del Mayor of London, que es el título para el alcalde de Gran Londres. El principal papel del Lord Mayor of London Corporation es representar, apoyar, defender y promover los negocios financieros de la City. Es apolítico y no representa a ningún partido en especial, ya que es el representante y custodio del poder financiero mundial de la nobleza negra veneciana. Las personas para este puesto son elegidas por un periodo de 1 año y son elegidas por las cámaras de los comunes sometidos a votación. La reina Isabel II, como cualquier diplomático, presidente o ministro, deben pedir permiso para ingresar a la City. Y una vez recibido por el Lord Mayor of London Corporation, frente a él deben rendir pleitesía e inclinar la cabeza en reverencia como señal de inferioridad frente a los dueños financieros del mundo. Como también se hace viajes diplomáticos a otras naciones, deben tener la misma actitud los representantes de las naciones visitadas por el Lord Mayor. En el año 2006, a la City of London Corporation se le cambió el nombre por City of London. Después de la pandemia, viene el gran reseteo. Ya tiene un escudito, un simbolito. Fíjese quién lo usa. Ahora que estamos ya más o menos conociendo de que el nuevo orden mundial es comunista, vamos viendo cómo se fue creando esto y en qué situación estamos nosotros ahora. ¿Cómo se crea un Estado socialista? Hay 8 niveles de control. Primero, atención médica. Controla toda la atención médica, controlarás a las personas. 2. Pobreza. Aumenta el nivel de pobreza lo más alto posible. Las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si les proporcionas lo indispensable para que coman. 3. Deuda. Aumentan la deuda a un nivel insostenible. De esa manera pueden aumentar los impuestos y todo esto producirá más pobreza. 4. Control de armas. Elimina la capacidad de defenderse de vuestras naciones. De esa manera pueden crear un estado policial.
5. Bienestar. Tomen el control de todos los aspectos, alimentos, vivienda, ingresos de sus vidas, porque eso los hará totalmente dependientes del gobierno. 6. Educación. Tomen el control de lo que la gente lee, escucha y aseguren el control de lo que los niños aprenden en la escuela. 7. Religión. Eliminen a Dios de nuestras vidas, en los gobiernos y en las escuelas, porque la gente necesita creer solo en el socialismo, convencido que es lo mejor para ellos. Y 8. Promuevan la lucha de clase, dividan a las personas entre ricos y pobres. Eliminen la clase media, esto causará más descontento y será más fácil grabar a los ricos con el apoyo de los pobres. Ya estamos en este punto. ¿Por qué la gente no puede ver lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Es la gente realmente tan ciega? Muy sencillo, los tiene a todos anestesiados sin percibirlo, amordazados sin quererlo y extraviados sin saberlo. Yo vuelvo a repetir, no sé lo que pasará en Estados Unidos hasta el 20, pero hay una señal de cambio. Con respecto a Trump, van a ver una foto de la posición de aviones de guerra. Son aviones que, al igual que sucedió en Yugoslavia, Irak y otras de las guerras, aparecen previamente porque su función es la de coordinación de comunicaciones, espionaje y guerra electrónica. Se desplazan solo en caso de operaciones inminentes, pero el idioma militar, cuando aparecen, es quilombo garantizado. Observen dónde estaban posicionados y sin identificación para civiles. Una cosita cortita que escribió Cassandra Fairbanks. Los preparativos para el desorden. Los patriotas que se reunieron en Washington para las protestas Stop the Steal del miércoles han estado documentando grandes acumulaciones de ladrillos, madera y tanques de propano en la calle. Si bien estos pueden ser partes de proyectos de construcción, parece un descuido terriblemente descuidado de una ciudad que ha cerrado casi todas las calles del centro en previsión de las protestas. Durante los disturbios de Black Lives Matter, la gente notó con frecuencia que había montones de ladrillos y otros elementos que hacen grandes armas colocados casualmente antes del caos. Se espera que Antifas y BLM estén en la ciudad para contrarrestar las protestas por los eventos Stop the Steal. Eso pasó acá en Buenos Aires, ¿se acuerdan del famoso cascoteo en el 2018 por la reforma previsional? Que aparecieron, yo lo pasé en el video, en un video de ese momento, que aparecieron por la plaza de Congreso montones de piedras, todos en las esquinas, en mitad de la cuadra, montoncitos de piedras, aparecieron a la noche ahí. Bueno, esto ha sido, véanlo ahora, apareció en Washington. Y esto lo escribió Michael Snyder. Son muertes sospechosas. Muchos republicanos prominentes han caído muertos últimamente. En una época del año en que la mayoría de la gente está en casa celebrando las fiestas con sus familias, los legisladores republicanos han estado muriendo uno tras otro. Por supuesto, gente importante muere todo el tiempo, pero que tantos políticos republicanos mueran tan cerca unos de otros es definitivamente inusual. Creo que el 2021 va a ser un año muy extraño, definitivamente, y ha tenido un comienzo muy extraño. A medida que avanzan los días, observamos y veamos si el patrón continúa y si de repente fallecen más republicanos. Por ahora estas son las muertes que conocemos hasta ahora. 1 de enero. La muerte del senador de Estado de Virginia, Ben Chaffin Jr., fue noticia en todo el país. El senador de Estado de Virginia murió después de contraer COVID-19, según un comunicado en su oficina. Tenía 60 años. El 2 de enero, el presidente del caucus republicano de la Cámara de Representantes de Pensilvania, Michael Rickey, murió repentinamente de un aparente aneurisma cerebral. Tenía solo 42 años y era uno de los miembros más importantes de la Asamblea General de Pensilvania. También el 2 de enero falleció repentinamente Dick Foley, un representante estatal de Oxford que se despidió como presidente del Partido Republicano Connecticut
y fue asesor de varios gobernadores y posibles gobernadores, murió el sábado en su casa. Aunque tuvo problemas de salud en ocasiones a lo largo de los años, la muerte de Foley a los 71 años sorprendió a los amigos y colegas en la política estatal. Hizo hace 3 muertes en solo 2 días para comenzar el 2021. El 29 de diciembre, el congresista electo Luke Lectow de Luisiana murió como resultado de complicaciones de COVID-19. Lectow era un firme partidario del presidente Trump e incluso apareció con él en un video de campaña. Y el 28 de diciembre, un ex senador estatal de Mississippi llamado Nolan Metetal murió debido a COVID-19. Ex senador estatal durante mucho tiempo y representante y líder de la educación superior en el Capitolio. Curioso, ¿no? Y esto lo publicó El Diestro. Georgia es uno de los estados en disputa por el fraude. Donald Trump tuvo uno de los discursos más encendidos de campaña en su visita. A ese mitin no concurrió Mike Pence. Pero sí acudió pocos días después, cuando se tuvo la noticia del trágico accidente con resultado de muerte de un miembro de la campaña de la senadora Loeffler llamado Harrison Deal, un joven que era novio de la hija del gobernador Kemp y que muchas voces apuntan a que fue asesinado haciendo flotar su vehículo para chantajear al gobierno para que no pidiera una auditoría de las firmas en las elecciones. Pocos creen que una colisión con un vehículo nuevo puede provocar una gran nube de fuego. Twitter está lleno de declaraciones al respecto y se dice que la explosión se oyó desde varias millas de distancia. Muertes sospechosas, ¿no? Todas de involado. Esto publicó Cesare Sacchetti, que es la conexión italiana. En Italia surgieron documentos muy interesantes que prueban que Obama y el ex primer ministro Matteo Renzi se confabularon para alterar los resultados electorales. Utilizaron al general Claudio Graziano, perteneciente al complejo industrial militar Leonardo, para utilizar satélites militares conectados con Frankfurt y hacer la estafa. Una mujer y su esposo están bajo protección de la embajada americana, son los que recogieron todas las pruebas y un arrepentido que ya declaró ante un juez y será sacado de Italia bajo protección. Leonardo es una empresa multinacional italiana especializada en aeroespacial, defensa, seguridad y el octavo contratista de defensa más grande del mundo, con 13.800 millones de euros en ingresos en 2019. El gobierno italiano posee el 30.2% de las acciones de la empresa y es su mayor accionista. Aparentemente Suiza no es el único país que jugó un papel importante en la operación de piratería internacional contra selecciones norteamericanas. William J. Lynn III es el director ejecutivo de Leonardo DRS, una subsidiaria estadounidense de Leonardo con aproximadamente 2.000 millones de euros en ingresos. Anteriormente se desempeñó bajo la administración de Obama-Biden como secretario de Defensa y dirigió los esfuerzos del Departamento en Ciberseguridad y Estrategia Espacial. Aquí tiene la declaración jurada del jefe informático de la empresa militar italiana Leonardo, certificando que efectuó el robo de las elecciones en Estados Unidos a través del satélite vía Frankfurt. Aquí hay que pasar algo muy gordo. Dice que tiene las pruebas y que testificará a cambio de protección para él y su familia. ¿Por qué han esperado hasta este momento para hacerla pública? Solo hay una respuesta. Querían que se consumara la traición. Nuestro momento de seriedad en el programa. Esto lo escribió Christopher Clavé. Balas invisibles de una guerra inconsciente. Interesantísimo, escúchenlo. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta fines de los 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años está disminuyendo. Es la vuelta del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países más desarrollados. Muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. En efecto, varios estudios demuestran la disminución del conocimiento léxico y el empobrecimiento de la lengua. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. La desaparición gradual de los tiempos, subjuntivo, imperfecto, formas compuestas de futuro,
participio pasado, da lugar a un pensamiento casi siempre al presente, limitado en el momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de mayúsculas y la puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y variedad de la expresión. Solo un ejemplo: eliminar la palabra señorita, ya desueta, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también a fomentar involuntariamente la idea que entre una niña y una mujer no hay fases intermedias. Menos palabras, menos verbos conjugados implican menos capacidad para expresar las emociones y menos posibilidades de elaborar un pensamiento. Los estudios han demostrado que parte de la violencia en la esfera pública y privada proviene directamente de la incapacidad de describir sus emociones a través de las palabras. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia es rica en ejemplos y en muchos libros. George Orwell, 1984, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, han contado cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento mediante una reducción del número y el sentido de las palabras. Si no existen pensamientos, no existen pensamientos críticos. Y no hay pensamiento sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético deductivo sin condicional? ¿Cómo se puede considerar el futuro sin una conjugación en el futuro? ¿Cómo es posible capturar una tormenta, una sucesión de elementos en el tiempo, ya sean pasados o futuros, y su duración relativa, sin una lengua que distingue entre lo que podría haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría ser y lo que será después de lo que podría haber sucedido? ¿Realmente sucedió? Queridos padres y maestros, debemos hablar, leer y escribir a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, enseñar y practicar el idioma en sus formas más diferentes, aunque parezca complicado, especialmente si es complicado. Porque en este esfuerzo está la libertad. Quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, descontar el idioma de sus fallas, abolir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad. No hay belleza sin el pensamiento de la belleza. El gerente del Vaticano cada día da una muestra más del futuro comunista. El Papa Francisco criticó este domingo 3 de enero a las personas que se van de vacaciones sin respetar las restricciones impuestas por los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus y señaló que deben ser más conscientes del sufrimiento de los demás. Dijo que le entristeció mucho leer en la prensa que en un país que no mencionó, la gente estaba quebrantando las medidas sanitarias frente a la pandemia de COVID para huir del bloqueo total e irse de vacaciones. Pero esa gente que es buena no pensó en lo que se quedaron en casa, en los problemas económicos que el bloqueo demolió a tanta gente, en los enfermos. Solo pensaron en irse de vacaciones, buscar el placer propio. Me dolió mucho. No piensa que en las personas que se quedan en casa, en los problemas económicos que está sufriendo la gente como consecuencia de la pandemia, en los enfermos, solo han pensado en sus vacaciones y su propio placer, dijo el pontífice. Por último, el Papa Francisco alertó sobre la tentación de cuidar solo de los propios intereses, continuar haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solo en el perfil económico, vivir de manera hedonista, es decir, buscando solo satisfacer los propios placeres. Para finalizar, una referencia terrible. Basta de bautismos. El COVID merece atención. Sin palabras. Seguimos por ahí. Esto escribió Tyler Durden, El lavado púrpura. Todos los días han seguido surgiendo más escándalos e irregularidades en el Banco del Vaticano, siendo el último en las últimas semanas la desaparición de una friolera de 1.800 millones de dólares. Se marcaron transferencias misteriosas que finalmente totalizaron esa cantidad en Australia durante los últimos 6 años.
El Vaticano y la Iglesia Católica Australiana han negado tener conocimiento de dicho movimiento. Un alto funcionario del Vaticano que trabaja en la finanza dijo a Reuters en anonimato: no es nuestro dinero porque no tenemos esa cantidad de dinero. Las cifras fueron hechas públicas en diciembre por el Centro Australiano de Análisis e Informe de Transacciones, AUSTRAC, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la senadora australiana Concheta Fierravanti-Wells y reportada por primera vez en el periódico The Australian. Se trata de unas 47.000 transferencias separadas, según AUSTRAC, y además AUSTRAC dijo que las transferencias variaron de un total de 55.200.000 en 2014 a unos 448 millones en 2017. Entonces, claramente, alguien en lo alto del Vaticano no podría haber pasado por alto volúmenes tan grandes de transacciones en esos niveles. Pero nuevamente las declaraciones dadas a Reuters son inflexibles al decir cosas como las siguientes. El funcionario en Roma dijo que el Vaticano tiene alrededor de 100 entidades legales, incluidos hospitales y similares, pero no tiene esa cantidad de dinero. Es más, el funcionario del Vaticano dijo que APSA había enviado al menos $980.000 a Australia desde 2014, principalmente para el pago de salarios y gastos de la Embajada del Vaticano, así como pensiones y gastos de viaje. Parece que los problemas y escándalos de que el anterior Papa Benedicto parecía haberse lavado las manos al dimitir en 2013 no solo persisten, sino que alguna vez más amenazan con desatar una tormenta de controversia pública sobre el papado de Francisco. Una cortita se ha publicado en Human Free, que son los negocios de Bill Gates. Fíjense, Según el impulsor de vacunas, Bill Gates, las vacunas son su mejor inversión hasta la fecha. Durante una entrevista en CNBC, Bill Gates se sentó con Becky Quick en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y discutió sus inversiones en vacunas. Durante la entrevista, Gates admitió que obtuvo un retorno de la inversión de 20-1 durante las últimas 2 décadas. Específicamente, Bill Gates explicó que su inversión de 10.000 millones en vacunas le dio un retorno de 200.000 millones. Y acá hay un negocio aparte de otro negocio en ciernes. El multimillonario Bill Gates está avanzando silenciosamente con un controvertido plan para atenuar los rayos del sol, según los informes. El plan es, según se reforma, un esfuerzo por salvar a la raza humana, siempre lo mismo, son los filántropos, salvadores de la patria, ayudando a revitalizar el medio ambiente, reducción de la luz solar. El proyecto de ingeniería de Howard, financiado por Gates, busca probar una controvertida teoría de que el calentamiento global puede detenerse rociando partículas en la atmósfera que podrían reflejar los rayos del sol. Reuters informó que la Corporación Espacial Sueca ya ha dado pasos para probar la teoría. En un pequeño paso, la Corporación Espacial Sueca acordó ayudar a los investigadores de Harvard a lanzar un globo cerca de la ciudad ártica de Kiruna el próximo mes de junio y abrir una góndola con 600 kilogramos de equipo científico a 20 kilómetros de altura. La idea es simple. Rociar un montón de partículas en la estratosfera y enfriarán el planeta reflejando algunos rayos del sol de vuelta al espacio, explicó Jeff Pearlison de Nature en 2018. Los científicos ya han sido testigos del comienzo de la implementación de este principio. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en Filipinas en 1991, inyectó unos 20 millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera, la capa atmosférica que se extiende de unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, añadió Torstenson. La erupción creó una neblina de partículas de sulfato que enfriaron el planeta alrededor de 0.5 grados Celsius durante 18 meses. Ese plazo, la temperatura media de la Tierra volvió a ser la misma que antes de la llegada de la máquina a vapor. El plan podría avanzar en el otoño de 2021 o la primavera de 2022 y liberaría una pequeña cantidad de polvo de carbonato de calcio no tóxico en la atmósfera para probar la teoría. Esto lo publicó Douglas Golden en el Western Journal. Otra desfasaje como fue en su momento la pandemia y la vacuna, ahora piensan con esto. Sauron es un personaje del Señor de los Anillos, el Silmarillion y el Hobbit,
Es el antagonista y villano principal del Señor de los Anillos. Se le conoció también como el Nigromante en el Hobbit, antes de descubrir su verdadera identidad, y el Señor Oscuro por los hombres de Gondor, entre los muchos nombres. Es un Maiar, un espíritu nacido del pensamiento de Ilúvatar, el ser supremo, pero menor en jerarquía y poder a los Valar. Sin embargo, de entre los Maiar, Sauron era el más poderoso y pertenecía a la más alta jerarquía de entre todos los Maiar, justo detrás de los propios Valar. Sin embargo, fue corrompido por Melkor y se tomó de naturaleza maligna, convirtiéndose en el enemigo de elfos y hombres por la dominación completa y tiránica de la Tierra Media, sobre todo en la segunda y tercera edad. Vean la cúpula del Congreso cuando se sanciona la ley del aborto. Una cosa es que la plebe explote bomba de estruendo y toque bocina, y otra cosa es esto. Reflejos de un país terminado. El ministro de Defensa Rossi llamó a un general de artillería, no quiero escribir cargo y nombre, y le ordenó desmantelar y entregar el batallón de artillería 121 Proli Beltrán de San Lorenzo. Tiene 8 polvorines, 4 subterráneos donde guarda la pólvora granulada que utiliza en la fábrica militar que está al lado. Este batallón sobre el río Paraná pasará a manos chinas y controlarán la hidrovía. Es el mismo gobierno que decretó el Día de la Soberanía justo haciendo alusión a la batalla de la Vuelta Obligado en ese mismo río, reafirmando la soberanía argentina sobre ese río. Hoy se lo entregan a China. Volviendo al general, hoy pidió su pase a retiro. Rossi debe dar la respuesta, ojalá los militares hagan conocer su disconformidad por la pérdida de la soberanía. Esto lo publicó Entre Ríos 24. Para cerrar el año, la legisladora provincial de Tierra del Fuego aprobó un aumento de sueldo del 80% para el gobernador, los legisladores provinciales y la planta política. De esta manera, Gustavo Melilla pasará a cobrar 420.000 pesos en lugar de los 240.000 que percibe a la fecha. La vicegobernadora pasará a cobrar 400.000 y los legisladores 378.000. Con esta modificación, en los últimos 2 años, el gobernador, los legisladores y las plantas políticas de Tierra del Fuego recibieron un aumento salarial superior al 200%, aseguran en Crónica Fueguina. Esto se ha publicado en Data Clave. La provincia que no puede sobrevivir sin el apoyo del gobierno central. Y se da estos lujos. Yo no quiero entrar en ese tema que nunca me interesó. Solo cuestiono y pregunto. ¿La divulgación de ovnis dentro de la corriente principal continúa aumentando cada año? Ya que el tema continúa legitimizándose de manera que nunca antes habíamos visto. ¿Es la divulgación convencional de ovnis un tipo de narrativa controlada, una que tal vez podría utilizarse para motivos ocultos? ¿Estamos ante algo cierto o el mayor desarrollo del breeding? Fíjese que esto se divulgó la semana pasada. Can't zoom in anymore. What?
It's almost gone. That looks really weird. I think it's just a plane, but it's like the... I don't think it is. It's not leaving a trail. That's burning. Something's burning. What is that? I mean, don't you see the... La violencia en la Araucanía. Ha muerto asesinado Oswald Casanova Camerón, asesinado por el terrorismo en la Araucanía, un dirigente funcional de Patriotas por Chile de la 9ª región. El señor tenía un feudo, un fundo le llaman en Chile, en territorio reclamado por los araucanos. Fue baleado en la cara mientras trabajaba en el mismo. A mí me cabe preguntar en este momento si los araucanos son diferentes a los de aquí. En Chile la lucha es contra los propietarios de fondos agrícolas y forestales. De hecho, Camerón no es el primer asesinado. En Argentina las usurpaciones son en lugares turísticos y petroleros donde está el negocio. Acá no importan algunos negociados forestales de Neuquén o la ocupación ilegal de campos por medio de Benetton o Lewis. De hecho, jamás se plegaron a movimiento contra el magnate inglés para el acceso al lago escondido. Solo caben dos motivos. O son farsantes como la borcarañana de venida en Mapuche, o son más argentinos que aborígenes. Vamos a terminar. El gobierno quiere endurecer la cuarentena porque es la única forma que pueden gobernar. Y el único plan que tienen es sembrar el terror. Y lo siguen haciendo con el mismo verso de siempre. Ni siquiera tienen imaginación para crear, inventar otro. O el aumento de los muertos por COVID. Pregunto, ¿cuántos le creen a estos arquitectos del engaño? Así llamó Yuri Lima a los bolcheviques. Tiene la mentira incorporada, como los mejores representantes del régimen global. La única forma de creerle es que en una página web publiquen la historia clínica y el certificado de defunción de los muertos. El no hacerlo y siguiendo con la consiguiente cremación es la mejor explicación de la mentira. A estos cipayos quieren llenar las cárceles de gendarmes y policías que hagan cumplir sus mentiras. A la fuerza de seguridad les voy a repetir lo que ya les dije muchas veces. Hoy en una manifestación por cada ciudadano reclamando por sus derechos, hay una cámara fotográfica y una filmadora e inmediatamente suben la foto o el video a internet. Les voy a contar una experiencia personal. Hice servicio militar en la Policía Federal, en la época de la guerrilla. Jamás enfrentamos una manifestación sin la placa identificatoria y con la cara tapada. Eso es de cobardes, que saben que están haciendo algo incorrecto, como se movían los que iban en los Falcon Verdes. Y esta vez no van a repartir palos a los zurdos, van a trabajar para los zurdos. Le van a pegar a gente que se quedó sin trabajo, que perdió el esfuerzo de toda su vida. Estas vez serán ustedes los que estarán fuera de la ley y contra la Constitución. Serán ustedes los subversivos. Y los que reclaman por sus derechos pueden vivir en cualquier barrio de cualquier ciudad, no necesariamente van a ser negros de mierda. Y que Dios se apiade de ustedes y de su familia, cuando un gendarme, un prefecto o un policía se ha identificado dónde vive. Si no me creen, observen cómo le cuentan las costillas. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina, Correpi, denunció que en 2020 las fuerzas de seguridad mataron 411 personas y que 348 asesinatos ocurrieron después del inicio de la cuarentena obligatoria. ¿Escucharon bien? Hablan de asesinatos. De más está retirar que cuando se produzca la debacle, los únicos responsables serán ustedes.
En los 70, el aparato político firmó los decretos de aniquilación de la guerrilla. ¿Cuántos de ellos están presos por eso? ¿Y cuántos de ustedes? ¿Saben el grado que tenía Patti cuando aconteció el hecho por el cual está preso? Subinspector. Vaya más cerca, vean a Chocobar, recibido como héroe por Macri. Y tengan en cuenta que no debe referenciarse tanto en los 70. Los subversivos no llegaban a 10.000. Hoy son millones los que están con problemas. Pero bueno, estoy divagando. Siempre ha sido así. Siempre han trabajado para el sistema. Desde 1852 hasta acá. Y no aprenden la lección. Esta vez, cuando los millones pierdan el miedo, Dios se apague de ustedes. Otro hecho para tener en cuenta es que el gobierno ya no se hace el gallito de imponer, sino de sugerir a los gobernadores. Saben que no la tienen toda consigo y que la gente ya no está tan ignorante en cuanto a la pandemia y vacuna como hace 10 meses. Una cosa que he escuchado en estos días en las manifestaciones es a gente diciendo: prefiero morirme de COVID y no de hambre. Eso lo anuncié hace meses. Y otro hecho que me desvela son los chicos que quieren divertirse. Esa imagen de los cuadriciclos de la policía en las playas de Pinamar avanzando por la playa y que eran enfrentados por los chicos les marcó una tendencia. Si se prenden los jóvenes, comienza la cuenta regresiva. Algunos dirán: lo único que quieren es divertirse y tomar cerveza. ¿Qué quieren? ¿Que en la adolescencia se motiven por el derecho a la ancianidad? Al comunismo se lo sacan con los reclamos de todos. Sumados los reclamos de todos, hacen el todo. Esta es la lucha. Lo vengo diciendo hace años y no lo entendían. Hoy está todo al descubierto. El nuevo orden mundial es comunista. Nos están comunicando sus planes de ingreso universal único, el fin de la propiedad privada, de terminar con nuestros derechos y de la eugenesia global. Si nada de esto nos moviliza, ya se llevó a cabo la mutación de la especie. Buenas noches.